Vamos a ver. Bueno, necesito saber si está viendo la pantalla. Mm, sí, sí. Buenas noches, buenas noches. Ahora sí. Bueno, se está grabando, vamos a ver. Eh, bueno, la semana pasada y antepasada, pues vimos un periodo entre guerras que básicamente era pues esta resolución inconclusa que había pasado del imperialismo, ¿verdad? Como las naciones europeas, mediante este sentimiento nacionalista, el auge en la carrera armamentista y roces dentro de los mismos grupos que conformaban estos grandes imperios, pues generó una serie de divisiones que culminaron en la Primera Guerra Mundial, eh, que a su vez, por ejemplo, eh, provocaron una serie de problemáticas en cadena que no se atendieron de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la crisis de 1929, por ejemplo, que habíamos tomado, como esto vino a generar una serie de desconfianza sobre la democracia, trajo hambre, trajo desempleo, cómo se originó, por ejemplo, producto de una sobreoferta de productos, es decir, había más productos de los que se podían comprar, la gente estaba endeudada, los bancos pues empezaron ahí a cerrar y a tener ciertos problemas. Y bueno, esto provocó también el tema que vimos la semana pasada, el auge de totalitarismos, como estos gobiernos, ¿verdad? Altamente militares intentaron tomar el control de sus naciones, propiciando, por ejemplo, un ideal, ¿verdad? Un ideario de nación perfecta. Y como también, por ejemplo, nace un nuevo actor político, ¿verdad? Conocido como la Unión Soviética, producto de la Revolución Rusa, que es esta idea de que los trabajadores pueden tomar el control de los medios de producción y pues instalar un paraíso para los trabajadores, ¿verdad? Que fue básicamente lo que hemos visto. Ahora, todo esto que vimos las clases anteriores va a converger en una cuestión que se llama la Segunda Guerra Mundial. Como vimos a lo largo del curso, las cuestiones que pasaron en la Primera Guerra Mundial no se sanaron de una manera correcta. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, que fue el acuerdo con el cual se terminó la Primera Guerra Mundial, básicamente fue un revanchismo contra Alemania y eso provocó, por ejemplo, que en el pueblo alemán surgieran pues ciertas ideas ahí complejas que responden, por ejemplo, a esta humillación que estaban constantemente llevando por parte de los franceses y los ingleses. Ok, pero para entrar ya en tema, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es el primer conflicto bélico, ¿verdad? Que se llama mundial porque abarcó la mayoría de continentes. Eh, eh, Básicamente se llevó a cabo en todos los continentes, menos en América, pero América sí participó activamente. Por ejemplo, Estados Unidos eh, fue un actor principal en este periodo de guerra. Y lo que quiero que entiendan, por ejemplo, que esto sí es muy importante, la fecha de este conflicto es de 1939 a 1945, empezando en 1939 con la invasión del Imperio Alemán hacia Polonia y en 1945 terminando el 12 de agosto con la bomba nuclear que cayó en Japón en un lugar que se llama Nagasaki. ¿Ok? Por parte de los Estados Unidos. ¿Ok? Pero quiero que más o menos quede claro eso porque usualmente les va a venir una pregunta sobre los años. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuál es el contexto que se da acá? Bueno, lo que les comentaba, hay una crisis de la democracia, crisis democráticas, es decir, esta crisis donde se puso todo en manos de la democracia
¿verdad? Pues se vio severamente dañada, producto de, pues, que los gobiernos no ejercían un control verdadero sobre la economía. Básicamente se dejaba hacer y pasar a todo a todo lo que las empresas daban. Y esto provocó, por ejemplo, que no hubiese una seria aceptación, ¿verdad?, sobre la democracia, lo que generaron nuevas ideas políticas, que es básicamente lo que estábamos viendo la semana pasada, que son estos totalitarismos, ¿verdad? Estos gobiernos, los cuales van a tomar completamente el control del país, de altamente militarizados, hay un aumento en las armas de los países, nuevas tecnologías, y bueno, las ideas nazistas, ¿verdad? Que son estas, las ideas nazis, que básicamente es el Partido Obrero Alemán de Adolfo Hitler, que lo vimos la semana pasada, cómo había llegado al poder, cómo desde su propia trinchera, pues había tomado muy seriamente la batuta, ¿verdad? De un exterminio de un grupo específico llamados judíos, ¿verdad? Y el fascismo en Italia, básicamente liderado por Benito Mussolini, donde básicamente buscaban un control total del Estado a todos los aspectos de la individualidad humana. Eh, Aquí tenemos pues el nazismo, ¿verdad? Es un gobierno totalitario, plantean la superioridad racial y pureza étnica, su policía se llamó la Gestapo SS, la sociedad es altamente militarizada, tienen una política de dominación donde el superior o el humano más, por así decirlo, como más puro, pues va a tener el poder. Y bueno, tenemos a Adolfo Hitler como principal personaje. Ok, él es Adolfo Hitler, es como la cabeza principal de todo este movimiento y básicamente él va a estar en Alemania y va a tener una cuestión totalitaria y va a querer dominar pues la mayoría de territorios y expander estas ideas nacionalsocialistas, ¿verdad? Del nazismo en toda Europa. Este es Benito Mussolini, ¿verdad? Este es básicamente lo que les venía diciendo. Tiene altas ideas nacionalistas y militaristas. Nace para combatir el comunismo entendiéndose aquel que propiciaba que los trabajadores estuvieran en el poder. Hay una lealtad hacia el líder, un escrutinio, ¿verdad? Totalmente pues principal hacia él. Eh, También, pues históricamente decía que él era el verdadero heredero del Imperio Romano, ¿verdad? Y bueno, básicamente lo que busca es el exterminio pues de los comunistas, ¿verdad? Con una alianza de las empresas locales que no les gustaban pues estas ideas de pagarle más a sus trabajadores, de que tuviesen un día de descanso. Y bueno, Benito Mussolini es su máxima figura. ¿Cuáles son las causas que generaron el conflicto? Bueno, hay dos causas, las mediatas, que son las que están rondando y que van a provocar el conflicto, y luego está la inmediata, que es lo que genera que estalle el conflicto, ¿sí? Eh, Entre las mediatas tenemos el Tratado de Versalles, como les decía, es decir, este tratado no va a generar, por ejemplo, una verdadera paz. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo fue, pues, humillar a Alemania. Esto provocó una serie de eventos, ¿verdad? Que el pueblo alemán, pues, va a achacar, ¿verdad? Se van a ver como las víctimas y, pues, van a tomar cartas en el asunto, tanto que generan que una figura de estas como Hitler nazca, ¿verdad? Por eso nace el expansionismo de este nazismo en Alemania. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo alemán, pues estaba sumamente golpeado, veía cómo desde pues su posición en Europa estaban pues mal, básicamente, y van a hacer ese tipo de totalitarismo aunado a las crisis económicas, ¿verdad? Vamos a ver, la gente está en pobreza, la gente está viendo cómo se están completamente humillados por los otros. Y bueno, también el fracaso de la Sociedad de las Naciones, que no sé si recuerdan, pero en la Primera Guerra Mundial habíamos visto como una de las
consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue primero el Tratado de Versalles, que fue el tratado en el cual se rendía Alemania y ponía fin a la Primera Guerra Mundial, pero también se creó una institución que se llamaba la Sociedad de las Naciones. Esto con el fin de mediar las dificultades o las problemáticas que tuviesen entre países para evitar ir a conflictos, como algo antes de la ONU, ¿verdad? La Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas que tenemos ahora. Claramente fracasó porque pues no pudo contener estos deseos bélicos, ¿verdad? Que venían creciendo dentro de Europa y la causa inmediata, es decir, lo que hace que el conflicto pues estalle es realmente la invasión de Alemania hacia Polonia. La semana pasada se cumplieron 100 años de esa invasión, específicamente el jueves, de cómo, por ejemplo, se invadió a Polonia, provocando, por ejemplo, que países como Francia e Inglaterra le declararon la guerra pues al Imperio Alemán. Aquí hay una cronología más o menos de cómo empieza la guerra, ¿verdad? Alemania invade a Polonia el 1 de octubre de manera completa, toma el control. Esto se entiende como la ofensiva del eje. ¿Quiénes son el eje? Bueno, el eje son los alemanes, los japoneses y los italianos, ¿verdad? Mientras que los aliados son los soviéticos, son los estadounidenses los británicos y los franceses, ¿ok? Con la invasión de Alemania a Polonia, se declara, por ejemplo, la guerra el Reino Unido y Alemania el 3 de octubre, provocando, por ejemplo, que salga una ofensiva al eje con la toma de París. París cae a manos de los alemanes, ¿verdad? Y hay una serie por ejemplo, estabilización del conflicto, es un estancamiento básicamente. ¿Por qué? Porque el 42 al 43 los alemanes no podían dominar Reino Unido. Vamos a ver, ¿por qué? Porque Reino Unido es básicamente una isla. Y esto pues toma como una problemática muy importante porque la forma de hacer guerra vamos a ver, del Imperio Alemán se llamaba Blitzkrieg Pop, básicamente que es como una guerra relámpago. Pero lo que hacían, y fue muy innovador para la época, que casi nadie pudo controlar, eran que hacían bombardeos nocturnos, es decir, los aviones cargados de bombas en las noches bombardeaban los pueblos, ¿verdad? Y luego, inmediatamente después de que estas bombas caían, grandes pues filas de militares llegaban a acercar la ciudad. Esto provocó, por ejemplo, que de manera efectiva tomaran básicamente casi toda Europa. Y como les digo, bueno, hay una estabilización. ¿Por qué? Porque no pudieron hacer esta estrategia de guerra que les había sido muy funcional con Reino Unido, ¿verdad? Dentro de esta estabilización, cometen pues uno de los peores errores para muchos historiadores, que es atacar a la Unión Soviética, ¿verdad? La Unión Soviética hasta el 42 por ahí se mantuvo no involucrado en el conflicto porque habían este, firmado un acuerdo de no agresión entre estas dos naciones y básicamente no habían estado metidos en el conflicto hasta que, por ejemplo, pues los alemanes intentaron atacarlo, lo que provocó, por ejemplo, que la, este, la Unión Soviética ingresara en el conflicto. Luego tenemos en el 42 el ataque a Pearl Harbor de Japón el 7 de diciembre, lo que provoca que Estados Unidos entren a la guerra de manera constante.
Y los soviéticos detienen el avance del ejército alemán el 31 de enero debido a las condiciones, ¿verdad? Que no estaban acostumbrados pues, al frío que hace en Rusia, lo que provocó, por ejemplo, que muchos de los soldados alemanes murieran de hipotermia y otros abandonaran sus puestos debido a el calor, provocando que los soviéticos pues tomaran el control de Stalingrado y de ahí iniciaran una ofensiva totalmente importante en contra de los alemanes, mientras que Italia tenía un problema interno. Los partisanos, los campesinos empiezan a atacar a Mussolini, lo que provoca que pues, Mussolini sea atacado y pues sea brutalmente asesinado por parte de los partisanos. Hay una canción pues que así lo relata, que la hizo famosa una serie hace poco que se llama La Casa de Papel, que se llama Bella Ciao. Bueno, esa canción pues básicamente la cantaban los partisanos mientras arrastraban a Benito Mussolini en un caballo blanco por toda la plaza, ¿verdad? De Milán, en este acto, ¿verdad? Súper simbólico de cómo los campesinos italianos mataron pues a este líder eh, pues altamente violento que los había puesto pues en esta situación pues bélica, ¿verdad? Y con el asesinato a Mussolini, Italia se empieza a ser aliada, es decir, Mussolini cae y Italia de una vez se hace aliado. Esto va de la mano, por ejemplo, con el desembarco de Normandía, que es la llegada del ejército, perdón, la llegada del ejército estadounidense, ¿verdad? A las costas francesas. Y con esta ofensiva aliada, por ejemplo, los soviéticos llegan, por ejemplo, a tomar Berlín, provocando que eh, el Tercer Reich, por ejemplo, se rinda, ¿verdad? Que me parece a mí muy interesante. Vamos a ver, no sé si están viendo está viendo mi pantalla, vamos a ver. Están viendo mi pantalla, no, están viendo. Ok, miren, esta es una de las fotos pues, más interesantes, no sé si la pueden ver. Esta es este lugar que ven acá, este lugar, que ven acá, no, no sé si están viendo la imagen. Vamos a ver, aquí ya tienen que verla. Bueno, con la caída de Berlín, esto se llaman los cuarteles generales del nazismo, por ejemplo, aquí era donde se mandaba todo. Esta es una estatua, por ejemplo, de un campesino y de un obrero y este es Hitler. Y bueno, esto es un soldado soviético, ¿verdad? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, izando pues la bandera del comunismo, ¿verdad? En, eh, en en el cuartel general, por ejemplo, de los nazis, provocando, por ejemplo, de una manera pues interesante y simbólica, ¿verdad? La caída de los nazis, ¿verdad? Podemos ver acá también, por ejemplo, si quieren ver más un poquito, hay una película muy interesante que salió hace poco, se llama Dunkerque, es de Christopher Nolan, que básicamente es la huida del ejército inglés cuando cayó Francia, ¿verdad? Muy interesante, es una perspectiva muy buena y como, por ejemplo, la misma gente se organizó para salvar a ciertos soldados ahí que pues habían sido abandonados por su ejército cuando cayó Francia. Eh, a manos alemanas. Pueden verla, muy interesante, está en HBO Max. Es muy nueva, entonces les pueda servir, ¿verdad? Por ejemplo, el desembarco de Normandía, que es una de las escenas más
más incómoda, más interesantes, ¿verdad? Que se hizo. Eh, el desembarco de Normandía, pues básicamente es muy interesante porque se ve en, ay, esta película, ¿cómo se llama? La de Salvar al Soldado Ryan. Bueno, si la pueden ver ahí, pues interesante. Pueden tomarla en algún momento, pues así, porque es interesante, y profe, pero eso es una película, no es la realidad. Bueno, básicamente esta secuencia de esta película que les estoy comentando, pues la grabó Steven Spielberg, primero ayudado, por ejemplo, con historiadores, y segundo, con ex veteranos que vivieron esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, relata muy bien el caos, la destrucción que vivieron pues estos soldados desembarcando pues en Normandía, y la mayoría de muertes, ¿verdad? Por ejemplo, por ahogamiento, por andar su equipo, etcétera. Es sumamente interesante, pueden verla, ¿verdad? Que les va a dar una perspectiva pues como más amplia de pues este conflicto pues lamentable. Con la ejecución de Mussolini y Francia, perdón, Italia fuera del camino, con la rendición de Berlín a mano de los soviéticos, se da también eh, el único actor que quedaba, pues, por así decirlo, era Japón, que no se va a rendir. Los japoneses, pues, tienen una serie de códigos, ¿verdad? Del honor, ¿verdad? Muy complejos, muy arraigados dentro de su cultura. Pues uno de los que podemos entender también, por ejemplo, el nacimiento de esta técnica de guerra kamikaze, ¿verdad? Que eran estos aviones, pues, cargados de explosivos que los japoneses utilizaban como armas, ¿verdad? Entonces se inmolaban, es decir, sabían que iban a morir, entonces se suicidaban chocando los aviones cargados de explosivos ante los objetivos, ¿verdad? Y bueno, cuando un japonés en esta época, ¿verdad? Que era la época pues, imperial, se llamaba pues el Hakiri, ¿verdad? Que es cuando un japonés se deshonraba, por así decirlo, pues agarraba una katana y pues se quitaba la vida, por así decirlo, eh, cortando pues su vientre, ¿no? Eh, con la rendición de Alemania, el único actor que queda es Japón, y este va a terminar el primero con la bomba en Hiroshima el 6 de agosto, y luego el 9 en Nagasaki, y el 14 de agosto el imperio japonés se rinde, provocando pues así la salida o el término pues de esta guerra, que van a venir en una serie de acuerdos, ¿ok? Eh, una, una cosa muy interesante que pueden ver, una película que relata, por ejemplo, cómo se vivió la, este, la caída de las bombas, pues se llama Las Luciérnagas. Es una película del estudio Ghibli, sumamente interesante. Trata la travesía de un hermano mayor con su hermanita, antes, durante y después de la caída de las bombas nucleares. Es muy interesante. Está basada en esta icónica foto que es de un niño cargando a su hermana, pues ya muerta, ¿verdad? Después de los bombardeos. Eh, y es muy interesante, ¿verdad? Y cómo un arte tan infantil como la caricatura, pues se puede abordar pues temáticas tan complejas como la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pueden verla, La tumba de las luciérnagas, creo que está en Netflix, si no, pues en cualquier lugar, ahí la pueden ver en internet. Y básicamente esto es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, a grosso modo. ¿Qué tienen que entender acá? Bueno, básicamente que el eje es Alemania, eh, Italia y Japón, que los aliados son la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
y que pues esta guerra pues va del 39 al 45 y que termina, por ejemplo, con las bombas atómicas sobre Japón y inicia con la invasión de Alemania a Polonia. ¿Ok? ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, tuvieron bastantes. Vamos a ver. La primera, Alemania, cuando ya sabía que iba a perder, cuando ya sabía que el ejército ruso estaba cerca, empezó a eliminar a todas las personas judías que podía en los campos de concentración. Esto provocó que los homicidios a los judíos pues aumentaran de manera dramática. Luego va a generar una crisis por armas nucleares. Las bombas nucleares van a generar pues este miedo constante, ¿no? A ser bombardeados, a ser exterminados brutalmente. Y esto va a generar, por ejemplo, un miedo constante eh, en la sociedad. Vamos a ver, imagínense ustedes, imagínense ustedes, pues básicamente estar ahí con un miedo constante de que dos países se vuelvan locos, por ejemplo, que tienen bombas nucleares ahí, ¿verdad? El invierno nuclear, etcétera, etcétera. Eh, con la caída empiezan a repartirse las colonias africanas, pero vamos a ver, la Segunda Guerra generó un cambio y es que todo aquello que suene a colonia, que sea de carácter colonial, pues va a ser mal visto y esto provoca, por ejemplo, que en África los países empiecen a independizarse. ¿Por qué? Bueno, la Segunda Guerra Mundial básicamente sirvió como para que las colonias dijeran, ok, yo participo de esta guerra, yo le ayudo a combatir, pero usted nos tiene que dar nuestra libertad. Tenemos el caso de la India, por ejemplo, que básicamente la mayoría del gobierno británico eran pueblos de la India que pues lucharon en esta guerra y mediante pues estas negociaciones alcanzaron su independencia. Luego la India se dividió en dos, uno llamado Pakistán y otro la India, ¿verdad? Que siguen hasta nuestros días. Pero, por ejemplo, esos son cosas que pasan producto de este conflicto. Alemania básicamente quedó dividida en cuatro pero se quedó una parte de la Unión Soviética, otra parte de Estados Unidos, otra parte Inglaterra y otra parte Francia, provocando que Alemania quedaría dividida en dos ideologías, una la capitalista y la otra la comunista, que va a provocar o va a ser pues muy interesante luego verlo por el tema de la Guerra Fría que vamos a ver más adelante. Otra de las causas, bueno, la cantidad de vidas que se perdieron. Imagínense dos bombas nucleares, el holocausto en contra de los judíos y homosexuales llevado a cabo por los nazis, la matanza comunista llevada a cabo por los italianos, ¿verdad? Entonces esto provocó una pérdida de vidas y no solo de vidas, también, por ejemplo, otra vez vamos a los cuerpos, ¿verdad? Estos cuerpos mutilados, estos lugares en los cuales no se puede ir porque va a haber una gran radiación, ¿verdad? Entonces vemos mutaciones producto del cáncer y de todas estas cuestiones dentro de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que van a provocar una concepción totalmente nueva sobre los cuerpos. Y bueno, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, se generó un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, básicamente generó una serie de cambios territoriales. Por ejemplo, los Balcanes, esta zona donde estaba Croacia, Serbia, Montenegro, Albania, se hizo una sola nación llamada este, Yugoslavia, mientras que nacieron nuevos países como Rumanía, Hungría, Grecia y Bulgaria. Alemania se partió en dos, eso es lo que les contaba, la República Federal y la República Democrática, siendo la federal comunista y la democrática capitalista, que se va a mantener así hasta 1990. Eh, a partir de 1960 se empieza a generar un muro y es en 1990 donde botan este muro y Alemania puede volver a estar unida otra vez.
Berlín quedó dividida en cuatro sectores, cada uno gobernado por una potencia, como les comentaba, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Se inició el periodo de descolonización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todo aquello que sea colonial, que sea parte de la colonia, va a ser mal visto, lo que provoca, por ejemplo, que todos los países se liberen de este yugo colonial y empiecen a nacer nuevas naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a adoptar en gran medida la democracia. Se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como ente principal para la autodeterminación de los pueblos, para resolver problemas entre naciones. Se crea la Corte de la Haya, se crea el nuevo orden financiero y económico con la conferencia de Bretton Woods, en la cual nacen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Para qué? Para ayudarle a los países a, pues primero, alcanzar eh, su desarrollo, ¿verdad? Es decir, van a ayudar con dinero para generar puentes, puertos, etcétera, etcétera. Y bueno, también para evitar algún tipo de crisis producto de las cuestiones de guerra. El- Vamos a ver, vamos a parar acá y volvemos a las y 45 para que tomen agua y tal y podamos retomar pues después de esto, ¿verdad? Entonces, ahí nos vemos a las y 45. Solo se ve la película en la pantalla, qué vergüenza. Ok, bueno, ya casi volvemos.